¿Sabías que el primer medicamento patentado y la famosa copa que simboliza la farmacia se originaron en una misma civilización? En el siglo V a.C., Grecia estaba recuperándose tras una larga jornada de guerras por su territorio, el cual contaba con un increíble poderío comercial, debido a su acceso directo al mar. Esta antigua civilización llegó a una época de esplendor que fue conocida como el siglo de oro de Atenas o también llamado siglo de Pericles, un periodo en el que Grecia vivió su máximo apogeo, tanto militar como cultural. Asimismo, en esta etapa se vio el incremento de la racionalidad, con la aplicación de prácticas médicas y en la explicación del origen de las enfermedades, dejando a un lado la antigua predominancia del pensamiento mágico-religioso. Estos evidenciados en los poemas homéricos, donde toda dolencia era considerada castigo o maldición de los dioses. Sus poemas nos dejaron datos importantes como es el término farmacón, que tiene como significado la coexistencia del veneno y el remedio como una complementariedad. También nos menciona sus dioses relacionados a la salud, como Asclepio, el principal dios curador. Por esa razón, su vara enroscada con una serpiente es en la actualidad el símbolo de la medicina. Lo mismo sucede con su hija, Higia, pues su copa enroscada con una serpiente nos hace referencia al farmacón, representando así al símbolo de la farmacia. Al empezar la racionalidad, este dio paso a una concepción empirista, que se basó en la observación de los hechos y en una experimentación rudimentaria, realizada en un inicio por los risótomos, quienes dejaron los primeros manuales de herbolaria, con conocimientos en el uso de drogas, venenos y pociones mágicas. A la par también surgieron diversos colectivos dedicados a la práctica médico-farmacéutica, como la Escuela de Nido y la Escuela de Cos, las cuales se diferenciaban principalmente porque la primera presentaba una concepción empírica y tenía una visión más detallada de las enfermedades, mientras que la segunda tenía una marcada carácter racional y una perspectiva más general de los patógenos. Además, se puede destacar que esta última escuela fue guiada y fundada por las enseñanzas del sabio Hipócrates, el padre de la medicina, quien logró reconocer los factores intrínsecos y extrínsecos en el desarrollo de la enfermedad, a partir de la recopilación de los conocimientos de sus contemporáneos filósofos. Pues gracias al postulado de Empédocles sobre la teoría de los 4 elementos, Hipócrates logró definir el factor extrínseco como un macrocosmos donde habría un equilibrio de los 4 elementos básicos. De igual manera, propuestos por Almeón de Crotona, a partir de la teoría de los humores, el padre de la medicina consiguió determinar al factor intrínseco como un microcosmos, que tendría un equilibrio en el interior del cuerpo, relacionado a 4 órganos anatómicos: el corazón, el cerebro, el hígado y el vaso. Los estudios y las enseñanzas de Hipócrates fueron la materia prima para que sus discípulos elaboraran los volúmenes que constituyen el Corpus Hippocraticum. Su uso de drogas en forma de infusiones y cocciones predominó en la terapéutica hipocrática. Las medidas con las que daban medicina consistían en la observación del médico, es decir, en su capacidad de juzgar correctamente el estado actual y las perspectivas futuras de la salud del paciente, actuando siempre por deducción. Antes de los tiempos de Hipócrates, en Grecia, existió el primer medicamento con marca registrada, la cual tenía el nombre de tierra sellada o terra sigillata, descubierta en la isla griega de Lemos, en el año 500 a.C. Esta era una arcilla blanquecina, proveniente de las colinas, recolectada para ser refinada y luego transformada en pastilla. Finalmente era sellada por los sacerdotes para brindar seguridad y confianza a los consumidores y así poder comercializarla. Todo esto respaldado en el efecto sanador de la naturaleza. Se usaba para combatir las picaduras de insectos, animales y fiebres. Esta fue consumida hasta casi el siglo XIX. Un personaje que también influyó en la medicina fue Teofrasto, con su obra De Historia Plantarum, un compilado de 9 libros fundamentalmente descriptivos, siendo el más importante el tomo número 9, ya que allí se encuentran preparaciones sencillas sobre las plantas medicinales y cómo se deberían usar. Por otro lado, también tenemos a Aristóteles, que mediante sus escritos refleja aspectos interesantes sobre la farmacología, la filosofía, la anatomía comparada, la embriología. Por este motivo, muchos médicos se interesaron en su filosofía y en sus métodos científicos. En su obra Los Problemas se encuentran datos interesantes para interpretar la farmacología hipocrática.